Los voy a invitar esta mañana a abrir sus Biblias en 3 porciones para empezar. Hoy voy a comenzar una serie corta, no va a ser muy larga, sobre un tema importante, es un gran tema dentro de la Escritura y dentro de la Iglesia. Lo que la Biblia dice sobre dar, porque damos. ¿Cuál es la forma correcta de dar? ¿Cuándo damos? ¿Qué damos? ¿Cuánto damos? Eso es lo que vamos a ver a la luz de la Escritura. Salmo 24, por favor. Salmo 24, verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién es la tierra y su plenitud? De Él, ¿cierto? Y luego dice, el mundo. ¿De quién es el mundo? ¿A quién le pertenece el mundo? Al Señor. Y los que en Él habitan, ¿a quién le pertenecemos nosotros? Al Señor. Es decir, todo pertenece al Señor. Todo pertenece al Señor. Nosotros no somos dueños de nada, ni siquiera de nosotros mismos. Todo pertenece a Dios. Él es el dueño de todo. Vamos a Mateo ahora, Nuevo Testamento, capítulo 6, segunda porción. Mateo, capítulo 6, verso 24. Mateo, capítulo 6, verso 24. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores. Esto es imposible. Lo dice el Señor categóricamente. Nadie, ninguno, ni uno solo. Es un negativo universal. Ni uno, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, ¿y qué dice? Y a las riquezas. Ahí es interesante, cuando estudiamos este versículo, nos vamos a dar cuenta que el Señor habla de un espíritu llamado Mamón, pero luego vamos a entrar en eso. Por último, Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Verso 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque podemos abrir tu palabra, podemos abrir la Escritura. Y gracias porque podemos extraer de ella estas enseñanzas que son luz, que traen luz a nuestras tinieblas, que traen, Señor, enseñanza a nuestra ignorancia. Gracias porque por tu palabra podemos ser corregidos de nuestras ideas preconcebidas, de ideas equivocadas. Señor, nosotros esta mañana pedimos que tú bendigas nuestro estudio de tu palabra. Unge, Señor, este tiempo para predicar y enseñar estas verdades. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Todos sabemos que hay un dicho que dice que hay temas que mejor no toquemos. Hay algunos temas que es mejor no hablar de ellos, como por ejemplo la religión, la política, el deporte. Yo soy del Colo, tú eres de la Chile, yo soy de los O'Higgins. O'Higgins ganó entre paréntesis 2-1. Le ganó a la Católica. ¿Hay alguien de la Católica acá? Qué pena, César. Bueno, pero hay algunos temas de los que mejor no hablemos. Tal vez algunos de ustedes han venido a esta congregación, han llegado a esta iglesia viniendo de otras congregaciones donde se presionaba, incluso se extorsionaba para que pudiera haber mucho más ofrendas, mucho más dinero. Incluso algunos de ustedes han vivido experiencias en donde se les ha dicho: si tú das tanto, el Señor te va a dar tanto. Si tú siembras, vas a cosechar. Tienes que sembrar
en lo espiritual para que Dios te prospere, como si Dios fuera una financiera, como si Dios fuera un banco. Muchos de ustedes han venido de congregaciones donde incluso no hay solamente una ofrenda, sino hasta 3, 4 o 5 ofrendas en un mismo culto. Por eso el tema es sensible. Y muchos han huido de eso porque ya no es solamente ofrendar, sino que casi es una extorsión respecto del dinero. Y los que han sido parte de esta iglesia por varios años sabrán con certeza absoluta de que nosotros durante muchos años no hemos tocado el tema del dinero, ¿sí o no? Pero algún día teníamos que hacerlo. Y hoy vamos a comenzar a hablar de ello. Frente al abuso, frente a la extorsión, frente a la manipulación, tenemos lo que la Biblia nos enseña. Y eso es lo que quiero que veamos esta mañana. Hay algunas congregaciones donde, como dije, se extorsiona a la gente, se manipula, se presiona, lo que no es bíblico. Hay algunos autodenominados obispos o apóstoles o mujeres apóstol, y hay alguna que dice que el dinero le habla. Pone el dinero acá, un billete de $100, y el billete le dice algo. Por favor, no jueguen con mi inteligencia. Por favor. Si tú quieres robar, hazlo por lo menos dignamente. Pero no engañes a la gente. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña sobre el dinero? ¿Qué debemos hacer con el dinero? Recuerde que todo es del Señor, todo le pertenece al Señor. Él es el dueño de la tierra, de su plenitud, del mundo y los que en Él habitan. No somos incluso dueños de nosotros mismos. No nos pertenecemos ni nada de lo que tenemos es nuestro. Solo somos, ¿qué? Administradores. Eres administrador de tu tiempo, eres administrador de tu dinero, eres administrador de tus relaciones interpersonales, eres administrador de todo lo que Dios ha puesto en tu mano y Dios quiere que nosotros seamos fieles mayordomos o administradores. El Señor quiere que nosotros seamos fieles administradores. ¿Quién tiene a quién? ¿Quién tiene a quién? ¿Yo tengo dinero o el dinero me tiene a mí? Y antes que ustedes puedan cerrar sus oídos y sus corazones o sus corazones, quiero decirle lo siguiente. El dar es el método divino para el crecimiento espiritual. Cuando nosotros damos, cuando administramos correctamente, estamos creciendo. Así que ofrendar, diezmar, no es otra cosa que ser un correcto administrador, es crecer espiritualmente. Y cuando ofrendamos, quiero que entienda esto primero. Cuando nosotros ofrendamos, nosotros nos estamos ofrendando a Dios de una manera tangible, medible, de una manera visible, nos estamos dando a Dios, porque es muy fácil decir, Señor, yo me entrego a ti, podemos cantar y alzar las manos y decir, oh, yo me entrego a ti, me entrego a ti. Y cuando viene la ofrenda, espero que pase, miro por otro lado, me pongo a silbar o me paro al baño. Pero cuando ofrendamos, es una manera tangible, medible, visible. Cuando ofrendamos a Dios, es una forma de ofrecernos a Dios. Como dije, de una manera vívida, palpable, verdadera. Cuando ponemos dinero en el ofrendero, estamos de una manera real dándonos a Dios todo lo que somos y tenemos. Marcos capítulo 12, verso 30,
El Señor dice, llamarás al Señor tu Dios. ¿Cómo debemos amar al Señor nuestro Dios? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando nosotros damos, hermanos, no es otra cosa que traducir todo lo que yo soy, todo lo que hago, todo lo que yo tengo y darlo a Dios. Escuche esto. En un mes de trabajo, que pueden ser 22 días, algunos casos son más, pero en promedio 22 días, que pueden ser 180 horas mensuales. 180 horas mensuales en donde yo estoy en otro lugar, cumpliendo otras tareas, otras funciones, que yo estoy bajo, ¿cierto?, mi jefatura y estoy haciendo lo que Él me pide, estoy poniendo toda mi inteligencia, mi capacidad, mi esfuerzo, estoy poniendo fuerzas. Algunos realizan trabajos forzados que necesitan energía, otros trabajos mucho más intelectuales, pero de todas maneras es trabajo. Así que son 20 y tantos días, 180 horas más o menos, y que esas 180 horas son horas de mi vida. ¿Sí o no? Son 180 horas de mi vida, en donde yo no estoy en mi casa. He decidido vender las horas que yo podría dedicar a mi esposa, a mis hijos, a la jardinería en mi casa, pero yo he decidido vender esas horas a esta empresa y le dedico 180 horas mensuales, y esas 180 horas de mi vida, finalmente, a fin de mes, se traduce en ¿qué? Dinero. Esas 180 horas de mi vida, a fin de mes, se traduce en dinero. Hay una relación entonces en esas horas de mi vida y el dinero que yo recibo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Algunos esos 180 horas se traducen en 350,000 pesos más bono de locomoción. Se traducen en 600,000 pesos. Algunos, más bienaventurados y felices, se traducen 900, 1.200.000, como la Leo, por ejemplo. 2 millones. 2 millones. Dios bendice a la Leo de manera increíble. 200,000 pesos. ¿Alguien tiene un trabajo para la Leo, por favor? Pero mi vida se traduce en dinero. Por lo tanto, cuando yo tomo parte de ese dinero que representa parte de mi vida y lo pongo en el ofrendero, literalmente estoy ofreciendo y ofrendando, ¿qué? Mi vida. Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es amar al Señor con todas mis fuerzas. Eso es amarlo. Eso es entregarme a Él. Eso es ofrecerme a Él. Porque la vida que yo tengo me la dio Él, ¿sí o no? La capacidad para trabajar me la dio Él, ¿sí o no? La profesión que yo tengo me la dio Él. El trabajo que yo tengo ha sido un regalo de la gracia de Dios, ¿sí o no? Sí. Entonces, cuando yo pongo el dinero en la ofrenda, estoy poniendo parte de mi vida. Así que, hermanos, cuando nosotros damos, cuando ponemos dinero en la ofrenda, nosotros nos estamos dando de una manera vívida, concreta, real, tangible, medible. No se trata solamente de palabras, no solamente se trata de una adoración y decirle yo me entrego a ti, sino que yo me estoy dando a Dios. Y otra cosa que necesitamos entender, no es que Dios me esté quitando algo.
porque no es tuyo. Nada es tuyo. Dios no me quita algo a mí, sino que Dios me da algo a mí. ¿Qué me da? Bueno, me ha dado todo lo que yo tengo, pero también me da una oportunidad. Él no me quita algo, Él me da una oportunidad para participar en algo. Cuando nosotros damos, estamos participando, hermanos. Porque Dios lleva adelante su obra en esta tierra y lo hace a través ¿de qué? A través del dinero. Podemos arrendar este salón, podemos pagar los equipos, podemos pagar sueldos, podemos ayudar a familias. ¿Cómo lo hacemos? Cuando hemos tenido programas en la radio, ¿cómo lo hacemos? Cuando hacemos viajes para estar en Rengo y hacer evangelismo, ¿cómo lo hacemos? Recursos, dinero. La obra de Dios se mueve con dinero. Es la manera en que Dios así lo ha establecido. Todos los ministerios de la iglesia funcionan de esa manera. Acompáñame a Gálatas capítulo 6. Otra más. Gálatas capítulo 6, verso 6. ¿Están conmigo todavía? Gálatas capítulo 6, verso 6. Mira lo que dice. El que es enseñado en la palabra, ¿cuántos son enseñados en la palabra aquí? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El ministerio de enseñanza, solamente por dar un ejemplo, es sostenido y mantenido por las ofrendas. Pablo dice, el que es enseñado, Francesca, dame el próximo, enseñado, es el presente participio activo del verbo katechonti. La palabra griega katechonti, que está en el tiempo presente, es decir, el que está permanentemente siendo enseñado. Recuerde que el griego es un presente continuo. El que está permanentemente siendo enseñado, y esta palabra, katechonti, es una palabra compuesta de kata, que quiere decir abajo o debajo, y la palabra escheo, que quiere decir sonido, sonar o resonar. Literalmente la palabra katechonti quiere decir hacer sonar hacia abajo, hacia los oídos. Es lo que estoy haciendo yo en este momento. Estoy enseñando hacia abajo. Porque yo estoy enseñando, yo estoy en un puesto más alto, ustedes están hacia abajo y yo en este momento estoy katashonti, estoy enseñando hacia abajo, hacia los oídos. De aquí el significado de informar, instruir oralmente. La idea es de resonar, hacer un eco, enseñar constantemente por medio de la repetición para que la verdad quede grabada no solamente en sus oídos, sino en su mente y en su corazón. Eso es lo que quiere decir la palabra. Y Pablo dice, si alguno es enseñado, haga partícipe. Y esa es otra palabra. Es la palabra, también en el presente imperativo activo, koinoneito, que significa literalmente compartir las posesiones de uno con otro, implicando interés mutuo, transmite la idea de tener una parte con alguien, compartir. Viene de la palabra koinonía, que quiere decir compañerismo, compartir, tener algo en común. Los ministerios de las iglesias, y estoy hablando específicamente ahora del ministerio de la enseñanza, es sostenido, es mantenido permanentemente por aquellos que son enseñados. Si alguien te está enseñando a ti, él está participando contigo lo que él sabe, lo que él ha aprendido, él está participando contigo a algo, entonces todos los demás deben participar con él en este ministerio. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Ok,
Vamos ahora a 2 Corintios capítulo 8. Vamos a ver un ejemplo de la iglesia o las iglesias de Macedonia. Segunda Corintios capítulo 8, verso 1 en adelante. Segunda Corintios capítulo 8, verso 1 en adelante. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Macedonia, para que ustedes sepan, era la parte norte de Grecia. Y en ese sector, en la parte norte de Grecia, estaban las iglesias de Filipo, de Tesalónica y de Berea. Eran por lo menos 3 iglesias. Entonces, Pablo dice que la gracia de Dios se ha manifestado sobre estas 3 iglesias, Filipo, Berea y Tesalónica. La gracia de Dios se ha manifestado, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, escuche esto, los hermanos de Macedonia, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. La iglesia de Macedonia, o las iglesias de este sector, había sufrido y estaba sufriendo una gran tribulación, estaba pasando por un mal momento, y Pablo pasa por ahí y él comienza una colecta, él comienza a recibir ofrendas para ayudar a los hermanos que están en Jerusalén. Y Pablo dice, es increíble la gracia de Dios manifestada en la vida de estos hermanos, de estas iglesias en Macedonia. Que ellos, a pesar de estar en una gran necesidad y en una tremenda tribulación, ellos le pidieron a Pablo reiteradamente, Pablo, por favor, permítenos participar de esta ofrenda. Permítenos participar, y ahí está la palabra koinonía. Nosotros cuando damos, estamos participando con otros ministerios, estamos sosteniendo la iglesia. Permítenos participar. Imagínate, Pablo dice, hermanos, no sé si ustedes pueden, yo sé que ustedes están en dificultades, no han recibido el IFE, no han tenido aumento de trabajo, yo sé que están así medios pobletes, hermanos, pero ustedes quisieran participar. Por supuesto, Pablo. Por favor, permítenos participar. Queremos participar, queremos dar. Pero están seguros, no les va a faltar. No te preocupes, Pablo, queremos hacerlo. ¿Cuántos creen que necesitamos ese espíritu de gracia? Martín Lutero dijo que el verdadero creyente debe ser convertido en 3 cosas. Primero, el corazón. El corazón tiene que ser convertido al Señor. Segundo, su mente. Su mente tiene que ser convertida, transformada. Tiene que haber un arrepentimiento, una metanoia. Y lo tercero que debe convertirse es su bolsillo. Hermanos, esta iglesia de Macedonia, a pesar de que estaba en una situación económica difícil y crítica, ellos pidieron, por favor, queremos participar, Pablo, permítenos participar, queremos dar,
Queremos ser parte de esa iglesia en Jerusalén. Queremos ser parte de los ministerios misioneros. Queremos ser parte de los ministerios de enseñanza. Queremos ser parte. Permítenos participar. Hermanos, porque esa es la verdadera ofrenda que nace de un corazón generoso. La ofrenda en la iglesia no tiene que ver con la capacidad, sino que tiene que ver con el corazón. Ese es el valor que el Señor le dio a esas blancas que la viuda echó en el ofrendero. Los ricos se echaron de lo que les sobraba. Ella dio todo lo que tenía. Esa ofrenda fue significativa. Ellos no dieron porque tenían muchos recursos. Ellos dieron porque la gracia de Dios había impactado su vida. Hemos recibido tanto de Dios. ¿Cuántos han recibido algo de Dios? ¿Cuántos van a ir al cielo? 9 hermanos levantaron la mano. ¿Los demás están en proceso? Por favor. ¿Cuántas veces hemos enseñado sobre salvación y seguridad de salvación? ¿Cuántos van a ir al cielo? Eso es la gracia de Dios. Cuando yo conozco la gracia de Dios, cuando yo recibo la gracia de Dios, cuando la gracia de Dios me impacta, entonces no hay límites para dar, ¿sí o no? Algunos dicen, no, es que el diezmo del Antiguo Testamento, bajo la ley, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y yo pregunto, si bajo la ley dábamos el 10%, ¿cuánto damos ahora que estamos bajo la gracia? Puros grillos se oyen. Cri, 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 cri. De eso voy a hablar más adelante. Pero la iglesia de Macedonia, gratitud, tengo gratitud en mi corazón. Le agradezco al Señor por lo que Él me da constantemente y permanentemente porque yo no he merecido nada. Todo lo que tengo y soy, Él me lo ha dado por gracia. No he ganado nada. Cuando damos nuestros recursos a la iglesia, estamos uniéndonos entonces a los ministerios, a la iglesia que está proveyendo, que está alcanzando a los perdidos, que está enseñando y predicando el Evangelio. Tal vez muchos no irán a misiones, pero podemos dar a misiones y estamos participando en esa misión. Y si ese misionero, escucha esto, y si ese misionero recibe coronas en el cielo, ¿tú que lo apoyaste no recibirás corona? ¿Sí? ¿Tú crees eso? Yo lo creo. Tal vez no vamos a hablar en la radio, tal vez, pero si tú apoyas el ministerio radial, tú vas a recibir los beneficios en el cielo, en el tribunal de Cristo, lo que ese ministerio radial logró. Si sostenemos la iglesia, esta iglesia es sostenida por lo que ustedes dan, no por otra cosa. Así que cuando damos estamos participando, somos parte. Quiero terminar dando 4 puntos de lo que Pablo nos va a enseñar de cómo debemos dar. ¿Cómo debemos dar? Acompáñame a 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Pablo dice, cada uno, individualmente, cada uno en particular, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios, ¿qué dice? Ama al dador
alegre. Y aquí podemos extraer 4 principios de cómo damos. ¿Ok? Número 1, si quiere anotarlo. Dar, número 1, dar tiene que ver con una determinación en el corazón. ¿Ok? Damos porque hemos determinado en nuestro corazón dar. Damos porque hemos decidido hacerlo, porque hemos sido convencidos por la gracia de Dios que debemos dar. Hemos sido convencidos de que todo lo que tengo viene de Dios y yo soy solo un administrador. ¿Sí? Entonces, dar tiene que ver con una determinación en el corazón. Recuerde que Salomón nos dijo en Proverbios capítulo 4, verso 23, que sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que él está diciendo es que el corazón es la fuente, es el manantial de donde procede toda nuestra vida. El corazón es la fuente de toda nuestra vida, por lo tanto debemos guardar el corazón. Así que dar no es un asunto de la magnitud del bolsillo, no es un asunto de cuánto gano, de mi sueldo. Dar es un asunto del corazón. No es la cantidad lo que importa, es el corazón. Es la motivación del corazón lo que importa. Porque la gracia de Dios me ha afectado, por eso yo respondo. Yo quiero participar, yo quiero que el Evangelio llegue a muchas personas, yo quiero que el ministerio de la enseñanza toque a muchas personas, que la luz que yo estoy recibiendo afecte a más personas. Yo quiero que la gracia de mi Señor Jesucristo toque a este mundo, así como me tocó a mí. Así que cuando damos, recuerde, cuando damos nuestra vida reflejada en dinero. Y ese dar comienza en el corazón. Pablo usa esta frase. Dame la Francesca, la otra. Ahí está. Él usa esa frase. Proeretai te cardia. Propuso en su corazón. Cada uno de como propuso en su corazón. Ese propuso en su corazón es la frase proeretai te cardia. Ese proeretai es la palabra que la Reina Valera traduce como propuso y es el perfecto indicativo medio. Es interesante eso y lo voy a explicar. Esa palabra proeretai es una palabra compuesta de pro, que quiere decir antes o delante, poner en un orden de preferencia. La palabra pro quiere decir orden de preferencia, en primer lugar. Y luego la palabra aireo, que quiere decir escoger o elegir. Y esta palabra proeretai significa decidir por prioridad antes de tiempo y por lo tanto significa que cada individuo debe hacer una determinación con anticipación. Y eso va en contraste de hacer algo por impulso o peor aún, por un sentimiento de culpa o coerción. La palabra quiere decir dar, porque yo he puesto el dar en primer lugar. ¿Cuánto entienden lo que digo? Y está escrito en el tiempo perfecto, lo que indica que yo tomé la decisión en el tiempo pasado. Lo tomé ayer, lo tomé el fin de semana, lo tomé el lunes, el miércoles. ¿Cuánto voy a dar el domingo? Y no llego el domingo en la mañana cuando viene la ofrenda. A ver, la billetera dejé en la casa. 2 lucas. Eso no es proponer algo en el corazón. La ofrenda debe ser preparada con anticipación. Y en primer lugar, perdónenme lo que voy a decir. Se los
pido con anticipación. Me carga ponerme como ejemplo. Perdónenme lo que voy a decir, pero yo aprendí algo. Cuando yo recibo lo que recibo, lo primero que hago, tomo mi sobre y pongo el diezmo. Es lo primero que hago. Y después veo las otras cosas. El tiempo perfecto entonces indica que yo tomé una decisión antes. Y no llego el domingo para ver qué pasa. Y me topo con la ofrenda. Y me busco algo a ver si sale algo. Eso, hermanos, no es algo que está propuesto en el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y dar tiene que ver con el corazón, hermanos. Tiene que ver con una decisión, una determinación. En primer lugar, lo primero es lo primero. Y aquí es donde nosotros somos cristianos prácticos. Y aquí está la práctica, no es solamente teología, doctrina y arriba, sino que hacer contingente la palabra de Dios. Número 2. Dar no tiene que ver con dolor, sufrimiento, opresión. Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y luego dice, no con tristeza. Cuando damos debe ser una decisión, una determinación de ser un buen administrador. Cuando damos debe ser algo espontáneo, generoso. Nunca debe ser algo bajo presión o extorsión. Si tú quieres que Dios te bendiga, entonces da. Pasen primero los que van a dar 100,000 pesos. ¿Cuántos van a dar 100,000 pesos? Pasen ahora los que van a dar 500,000 pesos. Qué manera de extorsionar a la gente. Pablo dice, no con tristeza. Esa palabra tristeza o la frase tristeza, Francesca, es la frase me ec lupes. Esta frase comienza con un me, que es un negativo enfático que quiere decir no de ninguna manera, y la preposición ec que indica la fuente, el origen. El origen de dar no es la tristeza y es la palabra lupes, y esa palabra significa tristeza, pena, dolor, también pesar, dolor físico, sufrimiento, angustia, dolor mental o espiritual, tristeza, ansiedad, adverbialmente, dar con un espíritu afligido, de mala gana, a regañadientes, como si lo que yo doy es una pérdida. Oh, Dios me está quitando plata. La iglesia me quita plata, la iglesia me quita dinero. La iglesia no te quita, Dios no te quita, Dios te da la oportunidad de participar en cosas eternas. Pablo dice claramente, no por tristeza, no por extorsión. Si tú quieres que Dios te bendiga, entonces tienes que dar, y entre más das, más Dios te va a bendecir. Es una extorsión. Hemos sabido de algunas organizaciones que tienen un cartel a la puerta de entrada donde están los que diezman y los que no diezman, y los que ofrendan y los que no ofrendan. Eso es una manera de provocar tensión en la gente. Eso es una manera de provocar, como dice Pablo, tristeza, lupez, presión mental. Hay algunos que ni siquiera permiten a los miembros participar de algunos ministerios si no diezman, si no ofrendan. Hermanos, aun cuando estamos hablando de ofrendas, aun cuando estamos diciendo que es una forma de mayordomía, de ninguna manera nosotros podemos extorsionar a nadie. No andamos persiguiendo a nadie en esta iglesia si da o no da, porque no sabemos quién da o no da, porque el dar es entre tú y Dios, tu corazón y Dios, punto. Aquí no hay policías espirituales persiguiendo a alguien que no da.
Tercero, dar no tiene que ver con presiones o extorsiones. Pablo dice, primero, no con tristeza, luego dice, ni por necesidad. Dar, hermano, no puede ser algo impuesto, una presión. Para mí, dar es una convicción. No es una presión, no es una extorsión. Cuando damos, es la respuesta de mi corazón, agradecido a la fidelidad de Dios, a su gracia, a su bondad, y porque yo quiero participar de otros ministerios. Yo quiero que los ministerios crezcan, yo quiero que los ministerios se desarrollen, yo quiero, además de todo eso, yo quiero ser un buen administrador de todo lo que Dios me da. Y Pablo usa la frase ek anankes. Y esa ananque se refiere a cualquier necesidad o compulsión externa o interna provocado por una variedad de circunstancias. Puede significar necesidad impuesta por condiciones externas o por la ley del deber. Nada de eso debe ser mezclado con mi ofrenda. No puede haber una presión, no puede haber una extorsión, porque ese sentido de presión, de extorsión, de manipulación, arruina la ofrenda. Cuando alguien está dando porque está presionado, arruina la ofrenda y es mejor que no lo haga. Arruina el genuino sentido de dar. Y número 4, dar tiene que ver con una grata disposición. Y Pablo lo dice, porque Dios ama al dador alegre. Y esta es la frase. Hilarón gar doten. Ahora Pablo nos va a decir cuál es la manera correcta en la que nosotros debemos dar. ¿Cómo debemos dar? Primero, como dije, dar es una convicción. Mi corazón, mi mente y mi bolsillo deben convertirse a Dios. Entonces damos, hermanos, porque he determinado en mi corazón hacerlo. Contra viento y marea, hacerlo. Voy a ser un buen administrador. Entre paréntesis, no solo somos administradores del dinero, somos administradores del tiempo, de nuestro cuerpo, de nuestra familia, etcétera, de muchas cosas. Pero hoy estamos hablando del dinero. Y Pablo usa la frase hilarón gar doten. Y esa Dios ama al dador alegre es la palabra hilarón, de donde sacamos la palabra latina, española, hilaridad. ¿Sabe lo que significa hilaridad? Algo agradable, divertido. En vez de que sea bajo presión, extorsión, como una pesada carga del deber, Pablo dice, debemos dar como si esto fuera lo más divertido del culto. ¿Qué es lo más divertido del culto, hermanos? El tiempo de la ofrenda. Nosotros deberíamos reírnos en el tiempo de la ofrenda en vez de llorar. Ahí está mi ofrenda, Señor. Mira con el sacrificio que doy. La ofrenda debería ser el momento más hilarante del culto. La palabra significa alguien que está alegremente feliz. La palabra denota un estado mental feliz, alegre, con una buena disposición, uno que está presto, disponible, uno que no está abrumado o deprimido. ¿Cuántos dan así? Bueno, el próximo domingo prepárense para dar así, con hilaridad. La palabra se traduce muchas veces en el Antiguo Testamento como alguien que brilla, Salmo 104, verso 15. Alguien que brilla, alguien que está brillando. Oh, no puedo esperar el tiempo de la ofrenda. No puedo esperar ese momento para ofrendar, para dar. Porque estoy agradecido, mi corazón brilla por la gracia de Dios.
¿Cuánto entiende lo que digo? Dios ama al dador alegre, sin duda lo hace. Quiero dar algunos ejemplos, algunos cómicos, algunos tristes, sobre cómo algunos dan. Alguien puede decir, bueno, mi sueldo es de 420,000 pesos, el 10% de eso son 42,000 pesos. Bueno, pero tengo 45,000 pesos. ¿Puedo sacar 3,000 pesos de vuelto de la canasta? Eso es alguien que no preparó su ofrenda. Otro puede decir, ¿cómo se gasta el dinero en la iglesia? ¿A dónde va a parar el dinero de la iglesia? ¿Sabrá el pastor que necesitamos papel higiénico en el baño? Pero no ese que ellos compran. Yo prefiero otro. ¿Puedo comprar yo el que más me gusta y descontarlo de mi ofrenda? Otro podrá decir, Dios, te prometo que cuando salga de mis deudas voy a comenzar a diezmar. Otro puede decir, Dios, tú has sido tan bueno conmigo, me has dado más de lo que yo merezco. Me has dado salvación, una familia, esposa, hijos. Me das una gracia sobreabundante que me sostiene, mantiene y sustenta. Señor, te doy esto con todo mi corazón, sabiendo que nada de lo que yo te pueda dar podrá pagar todo lo que tú me das. ¿Cómo damos? ¿Somos mezquinos? ¿Tratamos de ajustarnos? ¿Tratamos de escabullirnos y siempre justificar o pequeñas ofrendas, algunas miserables? ¿Cómo damos? ¿Cómo damos? Porque ¿sabe qué? Dar es un principio, es una convicción. Damos porque Él es dueño de todo y yo soy solo un administrador. Damos a Dios porque Él es digno de que nosotros demos. Es una forma de mostrar de que somos buenos administradores de lo que Él ha permitido que nosotros tengamos, hermanos. La próxima semana vamos a seguir con este tema, hablando y profundizando sobre lo que la Biblia dice sobre dar. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por esta tu palabra. Yo pido que traigas luz y convicción. La condenación no sirve. La condenación me lleva a la culpa y a las tinieblas, pero la convicción me lleva a la luz. Señor, danos convicción de que nosotros somos administradores solamente. Señor, bendice a mis hermanos. Gracias, Señor, porque hasta ahora tú has sido fiel con nuestra iglesia. Señor, no debemos nada. Tú nos has dado los recursos para pagar el arriendo.